Y abran sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver, estamos viendo estos mensajes de Jesucristo a estas iglesias y comenzamos con la última iglesia de la Odisea y así nos hemos sido yendo a través de estas iglesias, de estos mensajes que el Señor Jesucristo tiene para estas iglesias. El versículo 12 del capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que aún en medio de donde estaba se encontraba con una fe firme en el Señor Jesucristo. Era una ciudad con una oposición tremenda para aquellos que creían en Cristo Jesús. La oposición era tanta que incluso uno de sus creyentes, con su fe en Jesucristo solamente, fue fiel y el Señor lo llama mi testigo fiel. Y él padeció en medio de esa ciudad como mártir del Señor Jesucristo. Es interesante porque esta ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, sus ruinas hoy en día están a 30 kilómetros del mar Mediterráneo, de tal manera que era una ciudad hermosísima, que tenía una vista hacia el mar Mediterráneo. Había toda clase de templos de diferentes ídolos, llenos de estatuas, altares y muchos lugares con arboleadas sagradas dedicadas a sus ídolos. De tal manera que Pérgamo fue un lugar muy importante para esa región de Asia. En ese lugar estaban 3 templos principales. El principal de ellos era al dios Zeus, al dios Dionisio y al dios Asclepio o Esculapio, también es conocido, el dios de la medicina. Esa ciudad de Pérgamo en esa ciudad de Pérgamo había una universidad de medicina. Interesante, porque muchos médicos estaban ahí, los mejores médicos estaban en ese lugar. Así que todos ellos rendían culto al Dios de la medicina, de tal manera que Antipas, este médico que se había convertido a Cristo Jesús, decidió no rendir culto al dios Asclepio y fue mártir por guardar su fe en Cristo Jesús. Había una librería tan grande de 200,000 volúmenes, imagínense, que más tarde fue donada que había sido donada a la diosa, a Cleopatra de Egipto, cuando fue fundada esa
ciudad. Y cuando fue establecido la estatua del dios Zeus, que era el trono de Satanás, era conocido como el trono de Satanás. Uno de los templos más grandes de ese lugar, aparte del de Zeus, era el templo del dios Asclepio. Era un templo curativo. Por ahí hay una imagen que me gustaría mostrarles. Esa imagen que está ahí. Y es interesante porque es una imagen grotesca. Este dios Asclepio, quien fue un médico, al cual fue tan buena médico que resucitó supuestamente y lo hicieron un dios. Y tiene esa báculo con esa serpiente en su mano, simbolizando el Dios de la medicina. Y la palabra de Dios nos dice que la serpiente no es el Dios de sanidad, es el Dios de la muerte. Hasta hoy en día lo llevan a cabo en los hospitales como símbolo de la medicina. Todos los médicos iban a este lugar de este dios Asclepio. Y a ese lugar acudían personas con toda clase de enfermedades. También ese dios, después de que los médicos los atendían, los mejores médicos griegos eran los mejores de ese tiempo. Después de que los atendían, rendían culto a ese dios Asclepio. Llevaban comida, llevaban ofrendas de diferentes formas, en plata, en oro, y las depositaban allá ante ese dios. Y esas comidas que estaban ahí, de ahí comían los médicos. En ese lugar, en el centro de la ciudad, estaba otra de las estatuas del dios Zeus. Una estatua de 45 metros de altura, imagínense eso. De 45 metros de altura. Y era considerada como el trono de Satanás. Así que Antipas, el siervo fiel de Cristo, médico que se había convertido a Cristo, decidió no rendir culto al dios Asclepio. Y al no rendirle culto no tenía acceso al templo donde venían los enfermos. Y donde ya llegaban y todos los médicos que estaban ahí vivían en una prominencia muy buena, porque de ahí recibían ofrendas que ellos llevaban y tomaban parte de ellas. Por eso el versículo 12, Dios a través de la unción del Espíritu Santo hace que Juan escriba esta carta y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Una vez más se dirige primeramente ¿a quién? Al encargado de esa iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas mi siervo fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y al igual que las demás iglesias, Jesucristo se dirige primeramente al líder de esa iglesia, al mensajero de esa iglesia, quien está encargado de llevar a esas personas salvas ahora en Cristo Jesús, por la gracia de Él, de Dios, llevarlas a una cercanía más con Cristo Jesús. Sin embargo, ellos no lo estaban haciendo. El líder era responsable de esa iglesia y lo que pudiera suceder o permitirse en ese lugar, el líder era responsable.
Las personas que estamos al frente de alguna iglesia no es para poder llevarlos hacia uno mismo, sino llevarlos a una cercanía, a una relación más cercana con aquel que dio su vida por ustedes en la cruz del Calvario. Pero quiero que noten cómo se describe el Señor y cómo se presenta ante ellos el que tiene la espada de dos filos. En el capítulo 1 dice que el Señor llevaba la espada en su diestra. Pero aquí en el griego significa que Él trae la espada lista en su mano para poder traer vida o traer muerte a aquellos que no obedecen a la verdad y al mensaje de la gracia del Evangelio de Cristo Jesús. Esas personas que estaban allí en esa ciudad estaban muy familiarizados con la espada de dos filos. Ellos miraban a los soldados con esas pequeñas espadas, diestros con esas espadas de dos filos. Así que conocían bien el mensaje que el Señor les traía a ellos. Esa iglesia de Pérgamo a la cual Jesús le escribe esta carta representa a la iglesia del año 312 al año 605. Hemos estado mirando cómo cada iglesia representa cierta edad, cierta época del tiempo de la historia de la iglesia, donde uno de los últimos emperadores que persiguió a la iglesia de Cristo, a los cristianos, lo cual fueron 10 emperadores, había muerto. Y Roma ahora se divide en dos, Roma y Constantinopla. Y entre ellos viene este otro hombre llamado Constantino y hace algo interesante. Mirando que el cristianismo era prominente en todo el imperio, ese joven soldado viene y Constantino enlista, pide que se enlisten para la guerra, para pelear contra Roma. Dividiendo el reino en dos partes. Interesante porque en Daniel se describe este imperio, todos los imperios, todos los reinos del mundo hasta que Jesucristo venga. Y entre ellos divide, ¿te acuerdan las piernas de bronce? 2 piernas de bronce. Proféticamente diciendo que el imperio romano se dividiría en 2. Así que cuando miró que había muchos y miles de cristianos en todo el imperio que estaban siendo perseguidos, él hace algo, Constantino hace algo. Comienza un nuevo mover del cristianismo, de tal manera que este nuevo rey convertido al cristianismo, Constantino, hace algo. Establece como el cristianismo como la religión oficial del imperio de Roma, del imperio de los romanos. Y pronto todos los nacidos en Roma deberían legalmente ser bautizados obligatoriamente. Y ahora el cristianismo, en vez de ser perseguido los cristianos, ahora el cristianismo era la religión oficial del imperio de la fe cristiana. La mezcla del cristianismo y el paganismo y la política serían la destrucción de la iglesia. Así que Constantino pronto, comprometido con los sacerdotes paganos, adoptó sus tradiciones, las cuales introdujo en Roma y por consecuencia en la iglesia. Todos los cristianos, por eso es que dice la palabra del Señor, que tiene ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y cometer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Empezaron a comprometerse con el mundo y el Señor viene con esta palabra de juicio contra ellos. La espada de 2 filos. Ahora la iglesia era la iglesia, Estado, iglesia.
Estado, iglesia. ¿Recuerdan cuando antes pedían el certificado de bautismo de niños para poder ir a las leyes civiles del Estado? Antes se pedía eso. Gloria a Dios que los cristianos pudieron pelear y decir, ¿saben qué? No, nosotros no creemos en eso, no necesitamos eso. La mezcla del cristianismo y el paganismo se había introducido dentro de la iglesia. Por eso dice la palabra del Señor que Dios nos establece la palabra del Señor como esa espada de dos filos, que es más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra del Señor. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Señor venía con eso. Iba a discernir lo que había en sus corazones. Iba a mostrar la carnalidad que había en sus vidas. Y era necesario cortar la carnalidad como hijos de Dios. Es interesante, porque en el libro Apocalipsis, en las últimas referencias, cuando el Señor vuelva, dice su palabra, que cuando Él vuelva, Él va a matar con la espada que sale de su boca a este líder inicuo mundial, el anticristo, este líder político poseído por muchas fuerzas demoníacas, principalmente por Satanás. Tanto él como el falso profeta serán echados al infierno en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Así que en ese lugar, vean lo que dice el versículo 13. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi siervo fiel, fue muerto entre vosotros, donde está el trono de Satanás. Retienes mi nombre. Reconocían que Jesucristo era Dios. No negaron la deidad de Cristo, porque Cristo es Dios, amén. Cristo es Dios. Nosotros somos su creación, ahora hijos por la fe en Cristo Jesús, y ahora somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Así que esas 10 persecuciones contra los cristianos de los 10 emperadores terminaron, pero lo terrible entre ello que se estaba aceptando, se estaba ahora haciendo un compromiso, la iglesia hacía un compromiso con el mundo, con las ideologías del mundo. Estas dos características, vean lo que dice, sigue diciendo. ¿Qué es lo que retiene entre ellos? Dos aspectos, dos doctrinas. La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas estaba en esa iglesia. Les decía ahorita que ahí en esa ciudad estaba el templo de Zeus, el templo de Asclepio, el dios de la medicina. Y en ese lugar llegaban personas con toda clase de enfermedades en sus cuerpos para poder ser atendidas. Y los mejores doctores salían y miraban a sus pacientes, quien llevaba comida al dios Asclepio, como los mencionamos. Llevaban ofrendas de dinero, de plata, de oro. Pero es interesante que también estos enfermos llevaban piezas de bronce, de hierro, de plata, de oro, de madera, en figuras de cabeza, de manos, de pies, de torsos, y los ponían ahí en el templo de Asclepio, pidiéndole, de acuerdo a la enfermedad que tuvieran, la dejaban ahí en ese templo. Algo así parecido como lo que se hace hoy en día dentro de la iglesia tradicional. De tal manera que la iglesia tradicional aceptó eso y empezaron a mezclar y decir, no hay nada de malo eso, vamos haciéndolo nosotros dentro de nuestros templos. Y por eso dice que hace que la doctrina de Balaam enseñaba a los hijos de Israel a poner tropiezo ante los ídolos
y cometer fornicación. Y ahora la iglesia estaba cometiendo fornicación espiritual, a lo cual es un Dios celoso. Dios nos ha consagrado para vivir en santidad, amén. Dios nos ha consagrado para vivir en santidad. Y lo vemos ahora dentro de la iglesia tradicional católica romana, aceptando esas cosas. Adoptaron sus costumbres, convirtiéndolas en algo santo, sacro, cristiano, entre comillas. Adoptaron costumbres, cultura, diciendo y buscaron qué aspectos en la vida podían ellos mostrar en una formalidad del cristianismo. Ahora, yo no creo que esos líderes lo hicieran con mala intención de introducir algo malo al cristianismo, sino más bien queriendo acomodar lo que creían a su forma de pensar. Fueron ingenuos y adoptaron costumbres del mundo, de la cultura que los rodeaba, para poder ser más incluyentes en su sociedad, incluir más a la sociedad externa, para que más se convirtieran al Señor. Y tenemos que tener cuidado en eso. Cuando queremos que la iglesia crezca como dé lugar, no importa lo que permitamos, eso es un peligro para la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué es la doctrina de Balaam? Porque pronto esta iglesia se encontraron aceptando cosas que Dios prohibía. Lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Dios nos ha dejado la revelación escrita, amén. Dios nos ha dejado la revelación escrita. Y no podemos añadir cosas que se nos ocurren. Debemos de someternos a la palabra del Señor. Porque así, cuando no podemos ver la revelación escrita de nuestro Dios como la suficiencia para la dirección de nuestra vida y a nuestro Dios, no vamos a poder discernir la verdad y la mentira y tampoco vamos a poder discernir la sabiduría entre la insensatez, la luz y las tinieblas, entre lo que es eterno y lo que es temporal, entre lo que es santo y es impuro. Cuando no estamos en la palabra del Señor, no podemos discernir lo que es uno y el otro. Y vemos que esta iglesia no podía discernir lo que era uno y el otro por la doctrina de los nicolaitas que estaba ahí, que ahorita voy a explicarla. Pero aquel siervo fiel, aquel doctor, Antipas, fue fiel a Cristo Jesús. Doy gloria a Dios por los médicos que son fieles a Cristo Jesús, hermanos. Gloria a Dios por sus vidas. Cristo en medio de esa oscuridad tenía testigos fieles como entre ellos a Antipas. Pero vean el versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vemos al Señor reprenderlos por su compromiso con el pecado y con cosas falsas. Y a través de esa reprensión le declara que no está bien lo que está en esa iglesia de Pérgamo. Que no está bien, les dice. Y entre ellas son esas dos doctrinas. Ahora, ¿qué son esas dos doctrinas? La doctrina de Balaam no la vemos en el Números, el libro de los Números, capítulo 22 al 25. Esta doctrina nos dice cuando el rey de los madianitas y moabitas miró cómo Israel deshizo, acabó con el rey Seón, rey amorreo, y el rey Og de Basán. Dice que se determinó buscar la forma de cómo maldecir al pueblo de Israel. Porque ¿saben qué? Las luchas que tenemos no solamente son terrenales, son espirituales, hermanos.
y se tienen que luchar espirituales. Así que Balac entendía que la lucha contra Israel no iba a ser física solamente. Era una lucha, era una batalla espiritual, de tal manera que buscó a un profeta vidente llamado Balaam, que conocía bien la cultura de Israel y que conocía algo de este Dios, para que maldijera al pueblo de Israel y así poder él derrotarlo. No podemos separar lo físico de lo espiritual, hermano. Todo es espiritual. Lo físico un día va a desaparecer y todo quedará espiritualmente. Ahora, si recuerdan lo que nos dice Números 22 al 25, dice que Balaam va a Balac ante Balaam y le dice: maldice al pueblo de Israel para que yo pueda vencerlo. Y de ahí sale Balaam, y cuando Dios se le revela a este profeta misterioso, que es un hombre que solamente conocía intelectualmente de las cosas de Dios, pero no conocía a Dios como lo describe la palabra. Sin embargo, Dios lo reprende y dice: no puedes maldecir a quien yo he bendecido. No puedes maldecir a quien yo he bendecido. Y de ahí dice que sale, obstinado, sale, alista su burrita, y cuando alista su burra para poder salir, dice que cuando va a salir, la burra ve al ángel de Jehová con su espada desvainada, listo para acabar con Balaam. La palabra del Señor nos dice que ese hombre insistió tanto porque amaba el dinero, y lo vamos a ver ahorita en una de las escrituras en el Nuevo Testamento. Amaba, era un amante del dinero. Y de ahí dice que sale, y cuando sale dice que la burra no avanzaba, no quería avanzar porque estaba el ángel de Jehová enfrente de ella. A tal grado que va caminando a duras penas, golpeándola, va caminando y ve y se encuentra entre dos cercos de piedra, a un lado y al otro, y no podía irse para ningún lado ni para el otro lado. Y la burra se echa y le aprensa un pie y empieza a golpearla. Y empieza a golpearla a tal grado de que Dios abrió la boca de la burra y empieza a hablar con Balaam. Y le dice: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Imaginan? Y todavía él dice que le respondió a la asna. Imagínense eso. Y le dice: ¿por qué te has burlado de mí? Le dice Balaam: ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no, imagínense, está hablando con una burra. Eso es un milagro del Señor, ¿no? Porque Dios puede hacer hablar hasta los burros. Miren, aquí está hablando uno con ustedes. Dios puede hacer cualquier cosa, hermano. No podemos encajonar a Dios. Y sin embargo, de ahí va y dice que cuando va a querer maldecir a Israel, dice: salía bendición de su boca. Y le decía: ándale pues, te voy a dar dinero, maldícelo. Y no podía, y subían a otro monte y no podía maldecirlo. Y subía a otro monte y no podía maldecirlo, y dice: no puedo hacerlo. Dios ha bendecido a ese pueblo. Interesante, porque se subían a este monte y ellos estaban tendidos en este valle. Y Números capítulo 2 nos dice cómo es que estaban tendidos. Al centro de ellos como pueblo de Dios estaba el tabernáculo de Moisés. Estaba ese tabernáculo. De tal manera que desde allá, desde aquel cerro arriba, se miraba como una cruz. Porque nuestra bendición es Cristo Jesús, hermanos.
Y no hay nadie que pueda bendecirnos. ¿Quién nos condenará? Si Cristo nos ha perdonado, dice su palabra. Por eso es necesario descansar y poder saber que es el Cordero de Dios el que nos ha bendecido. Es el Cordero de Dios al cual venimos a este lugar para adorar y exaltar a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Allí en ese lugar dice que no pudo maldecirlo. Pero Balaam hizo algo. Les dijo, no puedo maldecirlo, pero te voy a decir cómo ellos mismos pueden quedar maldecidos. Y de ahí le dice, escoge de las mejores mujeres que tengas, las más hermosas, las modelos que puedas tener, y mándaselas a los hijos de Israel. Y dice que las mandaron, y los hijos de Israel comenzaron a tomar mujeres del rey de los madianitas y de los moabitas, a tal grado que empezaron a tener hijos con ellos. La palabra de Dios nos dice en Números 26 hasta el 31, cómo es que pecaron. A tal grado de que después ellas, no conociendo a Dios, llevaban a los hijos de Israel a las fiestas de sus ídolos junto con sus hijos. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 15, menciona a Balaam. Ha dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amaba tanto el dinero que le dijo, no puedo maldecirlo, pero ¿sabes qué? Esta es la manera en que ellos van a quedar bajo la maldición de Dios. Porque Dios no se compromete con el pecado. Así que cuando un hijo de Dios recibe a Cristo Jesús y se compromete con el pecado, está en una situación y en un terreno muy peligroso en las manos del enemigo. Muy peligroso en las manos del enemigo. Por eso es que Dios nos ha llamado a santidad. Amén. Cada iglesia hace diferentes formas. Su forma de adorar a Dios es de una manera diferente. Su forma de enseñar es una manera diferente. Pero algo que debe ocurrir en cada iglesia evangélica es que la santidad debe ser muy visible y muy palpable en la iglesia de Cristo. No importa qué denominación sea. Ahora, Judas 11 también menciona a este hombre. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Ese hombre amaba el dinero. Dice la Escritura que el amor al dinero es el principio ¿de qué? De todos los males. Dios nos ha encargado, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si amamos a Dios con todo lo que Dios somos en la vida, con nuestra alma, con nuestra mente, con todo lo que somos, ¿saben qué? No va a haber cabida para amor al dinero. El amor al dinero será la segunda parte y se usará solamente para poder vivir como humanos que somos y para poder también hacer las cosas de Dios que Dios nos ha encargado. Amén. Pero esa iglesia se había comprometido. Había hecho un compromiso. Lo mismo que el pueblo de Israel. Y luego, pronto el pueblo de Israel comenzaron a adorar a dioses extraños, a demonios, a seres en rebeldía angelicales que se habían levantado contra su Creador. Se comprometieron. La iglesia de Pérgamo, sin lugar a dudas, había hecho lo mismo. Y ahora los de la iglesia de Pérgamo hacían un compromiso con los paganos en esa ciudad. De tal manera que las leyes cívicas y religiosas eran la vida cotidiana en la que ellos estaban involucrados. Había un compromiso espiritual.
Ya no había discernimiento entre lo que era correcto y lo que era verdad y lo que era mentira. No podían discernirlo. Por eso el Señor se presenta con la espada de dos filos. La palabra de Dios nos dice que es correcto y que es incorrecto. Que está bien y que no está bien. Que es santo y que es corrupción e impureza. La palabra del Señor es clara. Y por eso es gloria a Dios que Él nos muestra, decir, esto es carnalidad en tu vida. Esto tiene que ser cortado de tu vida, Jorge. Estas cosas tienen que ser quitadas de tu vida, hijo. Y Dios nos muestra a través de la palabra del Señor, porque pronto ellos como iglesia tenían matrimonios mixtos. De personas que conocían a Dios y personas que acudían a estos templos paganos de ídolos, y entre ellos este dios Asclepio. Y estaban haciendo las mismas cosas. Dentro de la iglesia había esa clase de personas con prácticas de libertinaje en la carne. Y ya no se les enseñaba lo que era correcto y lo que era incorrecto. El Señor condena estas doctrinas. Otra de las doctrinas que condena no solamente es la doctrina que ellos habían aceptado de Balaam, sino la doctrina de los Nicolaitas. Lo que un día esa iglesia aborrecía, esa doctrina de demonios, ahora esa iglesia la estaba abrazando e incluso lo permitían dentro de la iglesia. ¿Qué es la doctrina de los Nicolaitas, la cual Jesús aborrece? Interesante que a la iglesia de Éfeso, esa iglesia a la cual ellos probaban como iglesia, probaban a los que se decían ser apóstoles y los hallaban mentirosos. Y dice, y también el Señor alaba a esa iglesia de Éfeso, la primera iglesia a la cual Él escribe, dice, la cual tú aborreces la doctrina de los Nicolaitas. Esa iglesia aborrecía la doctrina de los Nicolaitas, pero la iglesia de Pérgamo abrazaba, amaba la doctrina de los Nicolaitas. ¿Quiénes son ellos? La palabra del Señor nos enseña en Hechos capítulo 6, cuando escogieron a aquellos hombres para que sirvieran a la mesa y sirvieran las mesas a las viudas. Y así los apóstoles no descuidar la palabra del Señor. Y entre ellos escogieron a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas y a Nicolás, que venía de Antioquía. Interesante. Porque posiblemente este hombre haya comenzado esta secta dentro de la iglesia. ¿Y qué es esta secta dentro de la iglesia? Es decir, no tenemos que aislarnos del mundo. Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y quizá Nicolás aceptó esa doctrina y empezó a poner su propia doctrina sobre la palabra de Dios. Y no se nos olvide que durante el imperio de Constantino, el cristianismo llegó a dejar de ser perseguido. Y se volvió aceptado dentro del imperio. El cristianismo llegó a ser popular. De tal manera que pronto la iglesia no pudo mantener su pureza bíblica. No supieron distinguir entre lo que era mundano y lo que era de Dios, lo que decía la palabra de Dios. Con todo esto, la iglesia pronto perdió la esperanza del regreso de Cristo. Escuchen esto. Cuando la iglesia pierde la esperanza del regreso de Cristo, dice, no importa, Cristo va a tardar. Deja de purificarse cada día. Deja
de santificarse para su Salvador. Y entre ellos aceptaron ciertas doctrinas. Esa doctrina es una mezcla entre Dios y los demonios. ¿Podrá ser posible eso? ¿Puede ser posible eso? ¿Cómo nos limpiamos y nos pondremos ropa limpia y podemos salir a trabajar en un trochil donde están los cerdos? ¿Podremos a lo mejor bañarnos y ponernos un traje y decir voy a ir a trabajar donde están los cerdos? No. ¿Nos mantendremos limpios así acaso? Es imposible, amén. Aunque no se ensucien, van a oler. ¿Cómo podemos saber qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Y qué tendencias cortar? Que son tendencias de Pérgamo en nuestras vidas. Necesitamos mantenernos en la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, con una relación íntima con Cristo Jesús. Los Nicolaitas, la palabra Nicolaitas viene de una palabra griega que es nikos, sobre quiere decir, y laitas de una palabra latín que es laicos. Y eran personas que se creían que podían estar sobre la gente. Sobre la gente. En otras palabras, si se puede decir así, es estar o establecerse sobre las personas. Yo estoy en una mejor posición que ustedes ante Dios por la posición que tengo. Eso es la doctrina de los Nicolaitas. Porque entonces se empezaron a aceptar pontificados. Se empezaron a aceptar posiciones eclesiásticas. Porque ahora esa persona tenía un contacto con el político Constantino. Dios nos guarde de eso. Ahora que estábamos en la bolsa del Samaritano, les íbamos y les decíamos, ninguna iglesia puede pedir un solo centavo por una caja. Ninguna iglesia puede pedir algo a cambio. Ninguna iglesia puede invitar a ningún político para poder venir y dar un discurso. El mensaje que se debe dar en cada iglesia es que Cristo murió por esos niños. Cristo murió por esas familias. Por eso Dios tiene personas, hijos suyos, en cualquier lugar, para que los que están ahí en esos lugares establecidos de política puedan verlos y decir, wow, tú eres diferente. Y puedes decir, ¿sabes por qué? Porque tengo al Señor en mi corazón. Gloria a Dios por ello. Dios tiene hijos e hijas en cualquier lugar, amén. Vean lo que sigue diciendo. Una vez más, antes de pasar a los versículos 16 y 17 y terminar con ello, quiero que podamos ver algo. Porque dentro es una vez más esa doctrina de los Nicolaitas minimizaba la cruz del Calvario. Minimizaba lo que era Cristo Jesús. No esperaban ya Cristo. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo está a las puertas por su iglesia. El acontecimiento mundial que viene, que va a dejar sorprendido al mundo, es el rapto de la iglesia cuando el Señor venga por su iglesia. Y Él está a las puertas para poder venir y llevar a su iglesia y ser raptada antes del juicio que viene sobre este mundo. Así que prepárese, santifíquese cada día más con su palabra. Vean el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto?
en la ciudad de Pérgamo. Aquellas personas que tenían una aceptación social, cívica, social dentro de la ciudad. Se les era entregada una piedrecita blanca y con ella podían acceder a los lugares de prominencia y comer las comidas que había allá adentro. Es algo así como cuando van a algún lugar y cuando van al cine, ¿qué es lo que me enseñan? Van y compran ¿qué? El boleto. Y nadie sabe, de todos los que están ahí, nadie sabe a cuál sala van a ir, más que el que la tiene. Oh, es la sala 1 y voy a ver tal. Tiene acceso a ese lugar. En esa iglesia de Pérgamo, cuando incluso una persona era enjuiciada por algún delito, se le entregaba una piedra blanca o una piedra negra si era enjuiciado para poder ser muerto. Así que el Señor claramente le está diciendo al que venciere, vean eso, al vencedor, ¿qué dice? Le daré que coma del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En otras palabras, esa piedrecita blanca simbolizaba cuando una persona estaba siendo enjuiciada, se le daba esa piedrecita blanca, decía, eres perdonado, eres aceptado. Pero no solamente eso. Es interesante porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote llevaba este pectoral con las 12 piedras de diferentes eran diferentes piedras, de jaspe, de cada una, de diamante, de perla, cada una simbolizaba a una de las tribus, pero aquí cada piedra es de una manera personal. Eso es algo maravilloso. Cristo Jesús nos lleva sobre su pecho, como el sumo sacerdote, de una manera individual y personal, y dice, al que venciere, no te dejes vencer por las perversidades de Pérgamo, no hagas compromiso con el mundo, no aceptes la doctrina de Balaam, no aceptes la doctrina de los nicolaitas, nadie es más mayor que nadie, amén. Nadie es mayor que nadie, en Cristo todos somos igual. Sin embargo, Dios tiene ciertos llamados y tenemos que verlos como hijos de Dios. Así que el Señor, al decirles, te daré una piedrecita blanca, es decir, voy a aceptarte en mi reino. Tendrás acceso para poder entrar en mi reino y comer del maná escondido. ¿Se imaginan? En el cielo hay las mejores comidas y nos van a pedir el boleto. ¿Cuál es? Esa piedrecita blanca que habla de Señor, he sido perdonado por usted. Por su gracia he sido perdonado. ¿Cómo llegaría Antipas, el siervo fiel, el doctor fiel de Cristo Jesús? El historiador Tertuliano lo describe de la siguiente manera, la muerte de Antipas, de un doctor en esa región, dice, llamado Antipas, que prendieron fuego, le echaron aceite hirviendo y le prendieron fuego y le seguían prendiendo, y cuando cayó, dice, todavía llegaban con leños encendidos hasta que su cuerpo quedó consumido completamente. Pero ese hombre fue fiel a Cristo. Dios busca eso de nosotros, que seamos fieles a Cristo, el Señor, que seamos fieles a su palabra, y que no importa que esté el trono de Satanás, Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario, hermanos. Ha sido vencido en la cruz del Calvario. Nuestra victoria es Cristo Jesús. Rechacemos y no permitamos en nuestra vida
que vayamos a comprometernos con el mundo malvado y las fuerzas de oscuridad y nos alejen de la maravillosa relación con nuestro Señor Jesucristo. Un día sabremos lo que significa esa piedrita, completamente. Y cuando entremos, caeremos de rodillas ante aquel Creador del universo. Y podemos decir, Señor, es real. Gracias por su gracia. Amén.